Buenas noches, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias por conectarse a este talk, siguiendo de que vamos a hablar sobre tendencias para este año, sobre temas de analítica. Ok, déjenme, voy a compartir mi pantalla. Ok, creo que estamos ahí. Y miren, hablar de tendencias, pues es hablar de tendencias no solamente analíticas, sino también de muchos sectores. Sí, pero sabemos que la transformación digital y todos los que se han encaminado en esa vía, pues sabemos que uno de los pilares fundamentales son los datos. Entonces, para nosotros es importante saber cómo obtener los mejores beneficios de la analítica y del Big Data en este año, obviamente, ¿no? Y partiendo de aquello, pues nada más indicarles, bueno, que nosotros somos BI Solutions, estamos resolviendo esos problemas desde el año 2012, durante 10 años, ya una década. Estamos con proyectos en la región, varias empresas ecuatorianas, las principales, que son clientes también de la empresa. Con nuestro rubro de BI Academies, pues hemos capacitado a más de 1000 personas en temas profesionales sobre analítica y Big Data. Compartimos en este caso y somos socios de varias plataformas de análisis de datos, pues somos más agnósticos para poder ofrecer soluciones de valor. En cuanto a reconocimientos, pues hemos sido reconocidos desde algunos años atrás. El año pasado estuvimos dentro del top 3 de las Power Brands del año 2022 en el tema de analítica. Igual en el People Choice en el año 2021 como dentro del top 5, en el Top of Mind en 2020 como también parte de las soluciones de analítica y Big Data, igual en el top 3. Igual estuvimos en el top 10 mundial en el año 2018 en el Tableau Conference, que es una de las herramientas más importantes en el tema de análisis de datos a nivel mundial. Y obviamente contamos con un equipo certificado y de experiencia, ¿no? Nada más una breve introducción sobre lo que nosotros somos y con quién estamos generando esta charla, ¿ok? Algo importante que quiero indicarles es cómo prepararse en tiempos post-pandemia, cómo construir estrategias a corto y largo plazo y cómo mejorar el bienestar del negocio en realidad. Sí, y para eso, pues nosotros debemos embarcarnos en todo esto de las tendencias y saber específicamente, ¿no es cierto?, por dónde vamos a caminar. Es decir, al final nosotros tenemos que asegurar la expansión de la organización tras salir de una crisis. Sí, la crisis todavía está, obviamente ya en menor rango, ¿no es cierto?, en menor escala, pero la crisis todavía sigue. De hecho, pues ahora dicen que se viene una crisis en este caso, una crisis de recesión. Sí, muchas personas hablan de la recesión que puede existir en este año. Sin embargo, pues ya el tiempo dirá cómo va, pues y ahí hay que aprovechar, obviamente, todas estas particularidades para poder mejorar los entornos empresariales. Entonces, una de las cosas para mejorar justamente este entorno es poder ir al análisis de información pasada para determinar un mejor camino para el futuro. ¿Sí? ¿Y por qué irnos a la información? Fíjense, la información, y siempre hablamos de esto, es el tema que viene acompañando a una empresa para generar hechos. Sí, comúnmente las personas y las gerencias, los C-levels en toda organización, siempre deben tomar decisiones basándose en hechos. Sí, es muy difícil que una organización pueda crecer si es que no tiene hechos para poder decidir, en este caso, las estrategias de negocio. Si es que solamente nos basamos en opiniones, pues obviamente las organizaciones van a estar a la deriva. Y los datos, obviamente, son los hechos y son, en este caso, es la herramienta clave para que una organización pueda expandirse. Nosotros siempre hablamos del punto de vista de expansión de organización porque el tema de datos sirve justamente para eso. Una vez que nosotros enfocamos los proyectos de una forma adecuada, de una manera adecuada, en el tema de datos, pues puede traer un gran valor y puede traer un retorno de inversión muy alto en las organizaciones. Entonces, partiendo de ahí, todo esto es lo que se puede ver y esto es lo que seguía una de las tendencias, en este caso el año 2023, en donde todo lo que es el BI y la analítica y la gestión de datos están entre los temas relacionados con todo lo que es tecnología más importantes en el mundo de los negocios durante hace mucho tiempo. Sí, siempre que hablamos en este caso de lo que es inteligencia de negocios, pues no ha pasado de moda y no va a pasar de moda. Siempre que hablamos de analítica y la gestión de datos, pues va a seguir ahí en el aspecto tecnológico, sobre todo en nuestros países que todavía están en vías de desarrollo.
Sí, nuestra región todavía no ha logrado explotar de forma clara y de forma concisa todo lo que tiene que ver con el tema de datos, desde su generación hasta su explotación. Y aquí estoy hablando, obviamente, no solamente de que yo consuma información desde las empresas, sino también estoy hablando de poder consumir aquella información que es generada desde máquinas. ¿Sí? La calificación de alta importancia de muchas de las tendencias también respalda todas estas observaciones. De hecho, en muchas de las encuestas, de muchas de los estudios que salen a nivel global, de estudios de mercado, pues todas las tendencias que se van a ver acá, o las principales, pues están dadas en todas estas encuestas. Y con la digitalización, obviamente, como iniciativa estratégica principal para muchas empresas, la analítica y todo lo que tiene que ver con la gestión de datos, pues se ha vuelto vital. Sí, cuando hablamos de vital, pues es que sin datos no se puede hacer transformación digital, lamentablemente. Sí, porque todo parte de ahí, la generación del dato. La generación del dato es cuando nosotros estamos almacenando los unos y ceros. Sí, la generación de datos es cuando nosotros estamos proveyendo información en redes sociales. Sí, es cuando estamos consumiendo información, como les decía, desde máquinas. Entonces, ese es un aspecto fundamental para que toda la transformación digital pues sirva y genere valor en una organización. Después de todos los datos y el análisis están obviamente en el centro de todo esto, ¿no? Así que es importante hablar de esto porque las tendencias, si bien es cierto, pues marcan un camino para una organización, tenemos que saber que el dato pues es el centro de todo esto. Y en cuanto a revisar ya las tendencias, fíjense, hemos revisado algunos estudios de mercado, pero este me gusta mucho porque este que es basándose en Barsey Research, es una empresa consultora que hace todos estos análisis y saca todas estas tendencias. Y esto pues se hace a nivel mundial, ¿no? Son 1.823 personas de varias organizaciones a nivel mundial, porque son organizaciones de Europa, Estados Unidos y también de Latinoamérica, ¿no es cierto? En donde el monitor de tendencias de datos de BI y de analítica va a ilustrar o ilustra en este caso qué tendencias se van a considerar actualmente importantes para poder abordar absolutamente todos estos desafíos. Con un amplio grupo de profesionales de datos, obviamente se ejecutó esto y obviamente este mismo grupo de profesionales de BI y de análisis pues son los que nos han ayudado a poder, les han ayudado a poder generar esta encuesta, ¿no? Entonces, dentro de este estudio se explora específicamente preguntas como qué tendencias de BI, de analítica y de gestión de datos van a estar impulsando realmente el mercado y qué temas tienen más seguidores, qué tendencias son particularmente más populares, en qué regiones y en qué industrias, y cómo las empresas, ¿no es cierto?, mejores en su clase, las best in class, ¿no es cierto?, se diferencian en su actitud hacia las tendencias. Entonces, fíjense que a través de todo esto, pues la encuesta nos trajo resultados como el que ven aquí, en donde el Master Data Management y la calidad de datos sigue siendo la principal tendencia a nivel mundial. Es decir, miren que en realidad esta tendencia está durante los últimos 5 o 6 años, ¿sí? Como ya vamos a ver. Igual la cultura de datos, la creación de la cultura de datos. Yo creo, ¿y por qué están estas tendencias acá? Porque miren, cuando inició toda esta era del Big Data en el año 2005, cuando Yahoo creó en este caso todas estas capacidades nuevas para análisis, para procesamiento de datos, Yahoo fue quien impulsó en este caso Hadoop en el año 2005. Todo el mundo empezó a entrar dentro de esta tecnología. Sí, pero en muchas de las circunstancias esta tecnología al final se convirtió como en un pantano de datos. Sí, en lugar de ser un data lake, en lugar de ser una fuente de información donde que en realidad se tenga valor, muchas empresas cayeron en errores y obviamente en lugar de ser lagos de datos, pues se convirtieron en pantanos de datos. Y por eso es que el tema del Master Data Management y la calidad de datos pues está como tendencia número 1. Porque todos sabemos que sin buenos datos pues no podemos obtener buenos resultados, ni buena analítica, ni buenos modelos, etc. La cultura de datos está en segundo lugar. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo implemento inteligencia de negocios o analítica en la organización si es que no tengo educada en este caso, o educado en este caso a nuestro personal? ¿Sí? El poder incluir una cultura en un sector, inclusive en sus mismos urbanizaciones donde ustedes viven, en su mismo edificio, departamentos, condominios, etcétera, es un tema muy complejo.
Sí, e implementar la cultura data-driven, obviamente, también es un tema complejo. Sin embargo, hoy en día existen, obviamente, las metodologías para poder llegar a hacer esto y abordarlo. Sí, luego está el tema de Data Governance, que también parte de todo esto. Está el tema del Data Discovery, que también sigue siendo tendencia. Sigue siendo tendencia el Self-Service Analytics. Sigue siendo tendencia la modernización de la infraestructura de datos con el Data Warehouse. Luego está el tema de la preparación de datos para usuarios de negocio, que es algo que está aquí nuevo, ¿no? ¿Sí? O que subió en este caso de nivel. Porque la preparación de datos para usuarios de negocio viene expandiéndose desde hace algunos años atrás, pero hoy los usuarios de negocio tratan de preparar su propia información con herramientas simples, ¿sí? De usuario final. ¿Sí? Entonces, por eso es que está acá. Luego está también el tema de alertas. Está el tema de Cloud for Data and Analytics, que también, si bien es cierto, en nuestra región, creería que esto todavía está más arriba, hoy en día se está impulsando mucho el uso de todo lo que es, en este caso, cloud. Sí, y muchas de las ocasiones pues estamos enfocándonos en un cloud puro, en un cloud híbrido, ¿no es cierto? Pero que obviamente las organizaciones, sobre todo las empresas que nacieron al final o al inicio, en este caso, de esta década y al final de la anterior, pues obviamente nacieron ya digitales y obviamente están con información dentro de las nubes, ¿no? El tema de catálogo de datos, que también está acá, es algo que está impulsándose mediante el gobierno de los datos. Sí, la gestión de la información en realidad. Entonces, Data Catalog también es algo que está acá para poder gestionar todo lo que es metadata dentro de la organización. De hecho, muchas organizaciones hablan de gobierno. Sin embargo, cuando se están metiendo en el tema de gobierno, ciertas organizaciones dicen, mira, primero voy a ver una herramienta, ¿no? Y luego metodológicamente, pues en la metodología voy a implementarla. Sin embargo, fíjense que implementar gobierno y llegar al tema de catálogo de datos no va a ser solamente un camino de un mes, un camino de 2 meses, un camino de 3 meses. Esto va a ser un camino de varios años en realidad. Empresas que hemos visto en la región están abordando este tema del Data Governance, del Data Catalog por algunos años. ¿Sí? Y aquellos, obviamente, que dicen, mira, te voy a implementar gobierno en 2, 3 meses, pues créanme que eso no va a suceder. ¿Sí? Eso no pasa así. Luego está el tema del Real Time Analytics, que también está dentro acá de las tendencias. ¿Sí? Está dentro del top 10, creería. Está 2, 4, 6, 8, 10, está como tendencia 11, fíjense. ¿Por qué? Porque ahorita mismo el tema de poder consumir información en tiempo real es una de las cosas más importantes en las organizaciones. ¿Sí? ¿Y por qué hay importancia en el consumo de información en tiempo real? Porque de eso se trata el Big Data y la analítica. Si yo genero información en tiempo real, estamos hablando de generación de información, de ingesta en tiempo real, pues también debo consumir esa información en tiempo real. Y eso en realidad ayuda a los niveles ejecutivos a poder tomar una decisión mucho más rápido y tomar decisiones a tiempo. ¿Sí? Y ahí llega obviamente la generación de información desde máquinas o dispositivos IoT, desde, en este caso, información de redes, etcétera. Luego está la integración de plataformas, ¿no es cierto?, de lo que es Performance Management y Analytics, que también es una de las tendencias, y esto marca en este caso el que todo el tema de administración de rendimiento empresarial, basándonos en el tema de Balance Scorecard y distintas metodologías de rendimiento, se integren con el tema de la analítica y obviamente se haga esto mucho más flexible. Luego está el tema de analítica avanzada y machine learning y todo lo que es AI e inteligencia artificial, que marca o está marcando dentro de las tendencias, en este caso lo que es el año 2023, sin embargo no es la principal. ¿Por qué? Porque fíjense, es lo que yo les decía antes, ¿no? El tema de lo que las empresas han manejado y en muchas de las situaciones tal vez han fracasado cuando han estado implementando todo lo que es analítica y Big Data. Y lo que han hecho es implementar, como decía, su pantano de datos. Y al final no van a llegar a conseguir ni gobierno, no van a llegar a conseguir, en este caso, ni catálogos, no tienen absolutamente nada de eso. Y obviamente, como los datos es el alimento, en este caso, de lo que es analítica avanzada y machine learning y todo lo que es de ahí, si no tengo buena información, pues todo esto que está acá simplemente no va a ocurrir de la mejor forma. ¿Sí?
Entonces, está dentro de las tendencias, pero no es la principal. Luego está el tema del Agile BI Development, que es metodologías para poder desarrollar y para poder entregar información de una manera más ágil y más simple. Y aquí viene todo lo que tiene que ver con Data Ops, con Machine Learning Ops, etcétera. Sí, pero todo basándose en el tema del desarrollo ágil de este tipo de proyectos, entregas y salidas al mercado a tiempo, ¿no? El time to market, el time to value, tener entregas de valor más rápidos y entregas de producto al mercado mucho más rápido. Otra de las tendencias que está acá también es el Embedded Analytics, sí, que es poder entregar proyectos de facing con analítica embebida. Es cuando ustedes están monetizando, perdón, los datos y la información para productos externos, ¿no? Muchas empresas, muchas organizaciones, pues, están haciendo esto. Sin embargo, recuerden que hoy tenemos también este tema de la nueva ley de datos, la nueva ley de protección de datos, obviamente que también impacta este tipo puede impactar este tipo de proyectos, ¿no? Sí, en este caso el tema de Data Labs, el tema de Teams de analítica, que también es una de las cosas que está aquí dentro de las tendencias, automatización de las decisiones, el tema de Mobile Business Intelligence y tema de analítica aumentada, que es la última en realidad tendencia. Sin embargo, todo esto se considera pues un marco específico para poder hablar sobre tendencias. Fíjense, algunas tendencias han aumentado en importancia desde el año pasado. Todo el tema de nube para datos y análisis y catálogos de datos son especialmente temas que hoy en día, como les decía, están más candentes que antes. Sí, todo esto está en línea, obviamente, con nuestra percepción de la importancia y de la frecuencia de consultas que comúnmente se reciben en los mercados. ¿Sí? Sin embargo, pues hay algunos cambios importantes en las tendencias a la baja, ¿no? Como el tema de Agile BI, que ha caído de rango acá. Si ustedes ven, está acá un rango desde el año 2019 hasta el año 2023. Sí, aquí se ve cómo ha ido descendiendo, por ejemplo, el tema del Agile, en este caso BI, ¿no? Fíjense, estaba en una tendencia 8, subió a 7 y ahora ha bajado una tendencia a 14. Sí, porque esto ya se va, se ha seguido percibiendo cómo se va implementando este tipo de situaciones. El tema del Embedded Analytics también, fíjense, nació en 14, estuvo en 3 y baja ahora a 15. El tema de BI Mobile, sí, nació en tendencia 12 y ahora está pues en una tendencia 18. Sí, este cuadro general pues nos indica que las empresas se están concentrando en los aspectos más básicos de la seguridad de la gestión de los datos antes que en cambiar las prioridades a métodos avanzados. Entonces, fíjense la tendencia, ¿no? de los años. Fíjense el tema del Master Data y el Data Quality sigue siendo tendencia desde el año 2019 que nació, por ejemplo, este estudio hasta el día de hoy. Como les digo, es por esa circunstancia que en muchas de las ocasiones pues las empresas no han podido entregar proyectos con gran valor, ¿no? El tema de la cultura de datos, en cambio, sí ha venido subiendo a través del tiempo y se ha mantenido como una tendencia en posición 2. Fíjense, nació en 5 y hoy en día pues sigue en posición 2. Y esto es para poder crear la cultura de datos. La creación de la cultura de datos, como les dije, es un tema candente, ¿no? Que también ya vamos a hablar un poquito más. El gobierno, fíjense, ha nacido en 4 y sigue en 3, todo esto va ligado. El tema del Data Discovery Visualization sigue dentro del top 10, inclusive sigue en tendencia 4, el Self-Service Analytics nació en 3 y hoy en día pues está en 5. El tema de la modernización del Data Warehouse nació en 7 y hoy en día está en 6. ¿Por qué? Porque son temas que se van abordando, ¿no? El tema del Data Prep, fíjense, temas que siguen recuperando posición, Cloud, Data Catalogs y demás. Sí, aquí está por si acaso el tema del enlace para que ustedes puedan ver inclusive esto. ¿Sí? Pero así es como van cambiando las tendencias en importancia a través del tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se analizan estos resultados? Obviamente, la gestión de datos maestros y la calidad de datos en primera posición se sigue clasificando como la tendencia más importante durante estos 6 años, ¿no? 6 años consecutivos. La estabilidad de esta tendencia muestra que la relevancia de tener los datos de buena calidad obviamente es mayor que otras tendencias como les digo, con una presencia mucho más amplia en los medios, ¿no? Esto refleja el hecho de que muchas organizaciones ponen gran énfasis en los datos maestros y en la gestión de su calidad, ¿sí? Y esto, como les digo, porque no alcanzaron los objetivos con sus implementaciones. Sí, esto está en línea de hallazgos con otras encuestas que muestran de forma repetida que las empresas
siguen luchando constantemente con el tema de calidad de datos. Sí, la calidad de datos comúnmente es un tema muy complejo en ciertas organizaciones y esto se vuelve un obstáculo en realidad para mejorar el uso de la información. ¿Sí? Entonces, datos maestros de la gestión de la calidad de datos va a seguir siendo en realidad importantes y van a estar vinculados obviamente a la importancia que establece en este caso todo lo que es gobierno de datos. El establecimiento de la cultura va a seguir estando ahí. Una organización se vuelve data-driven cuando ustedes alcanzan a crear esa cultura en la organización. ¿Sí? Entonces, fíjense, para analizar las tendencias uno a uno. Obviamente, todo el tema de gestión de datos maestros y calidad de datos, pues, tiene una gran importancia, como les digo. ¿Sí? ¿Qué pasa en temas de calidad? ¿Sí? ¿Qué pasa en temas de la gestión de datos maestros? Esto se puede explicar de una forma muy sencilla. Las decisiones correctas solo se pueden tomar sobre la base de datos fiables y coherentes. ¿Sí? Los modelos solo pueden hacer predicciones precisas si están entrenados y se les proporciona datos correctos. ¿Sí? Más que eso, todos estos estándares de calidad de datos altos son esenciales para poder aumentar la flexibilidad para los usuarios del negocio. Entonces, fíjense, los datos maestros nos van a proporcionar la estructura para poder comprender y utilizar estos datos. Es solo a través de los datos maestros que los datos transaccionales, los datos que provienen de dispositivos de IoT y los flujos de clics van a obtener su significado y contexto. Los datos maestros estén armonizados, ¿sí? Son fundamentales para poder tener comprensión uniforme de los datos y hacer que la interacción de las divisiones de la empresa, ¿sí? Se ayuden y ayuden a garantizar, en este caso, informes coherentes y operaciones basadas en información. Entonces, en la era digital, sí, en la era digital actual, en la que estamos viviendo hoy, en la que los datos emergen cada vez más, ¿no es cierto?, como un factor de producción, existe una necesidad creciente de usar y producir datos de alta calidad de manera flexible para hacer posibles nuevos servicios y productos. ¿Sí? Eso es importantísimo aquí. Los factores críticos de éxito para una alta calidad de los datos sostenibles son funciones y responsabilidades definidas. ¿Sí? Hay procesos de garantía de la calidad, el monitoreo continuo de la salud de los datos, y aquí estamos entrando a un mundo que se llama el Data Health, ¿sí? Que es un entorno, en este caso, en todo lo que tiene que ver con lo que es calidad de los datos, ¿no es cierto? En donde para una empresa, pues es lo más importante. La conciencia y la transparencia de todos con respecto al impacto de la mala calidad de datos, pues va a ser importante. Integración, calidad, datos maestros, preparación, Big Data Integration, ¿sí? Todo esto tiene que ser manejado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hacemos consultorías y hacemos capacitación sobre esto. Somos socios de las plataformas líderes en el mercado, en donde me traen una solución que hace Data Integration, Data Health y obviamente el tema de Data Governance. Entonces son pasos que hay que ir dando con integración y con calidad. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con temas de implementación en cloud o en sitio o híbridas. Fíjese, un tema importante aquí para hablar del tema de calidad, integración y Master Data Management es que, por ejemplo, hoy en día tal vez las empresas y todo el tema de fabricantes está yéndose a la nube. Sin embargo, todo este tema de manejo de datos maestros, todo este tema de manejo de la ley de protección de datos personales, ¿sí? Hace que tal vez nosotros tengamos miedo de irnos a la nube, ¿sí? Para esto, obviamente, se puede utilizar plataformas que me ayuden a tener temas híbridos. Es decir, tengo mi implementación en nube, sin embargo, mi procesamiento de datos, mi integración y transformación lo puedo hacer en sitio, ¿sí? Y todo eso, pues, es importante que ustedes conozcan. No siempre es que yo voy a tener que resolver los temas, qué sé yo, con un Airflow, o voy a tener que resolver mis temas de integración, etcétera, solamente en la nube. No. Sí, miren, hoy en día, pues, existen herramientas para hacer todo aquello, ¿no? En versiones híbridas, ¿sí? Que es nube y on-premise. ¿Sí? Entonces eso va a ser importantísimo y nosotros pues ofrecemos todo este tipo de soluciones. ¿Cuál es la tendencia 2? ¿Sí? Miren, en la tendencia 2 estamos hablando de la creación de una cultura de datos, una data-driven company. ¿Sí?
Comúnmente con nuestros clientes hemos visto este tipo de situaciones. De hecho, nosotros generamos un taller, en este caso, dos talleres, uno de creación de cultura de datos y un taller que me dice el por qué debemos crear o por qué debemos tomar decisiones basadas en datos. Miren, la creación de cultura en realidad viene desde tres aspectos fundamentales, que es el tema de procesos, personas y tecnología. ¿Sí? Al igual que la transformación digital, se permea también eso acá la cultura. Crear una cultura basada en datos consiste en poder reemplazar el instinto con decisiones basadas en datos. Ya no tomamos decisiones como quien dice cuando nosotros levantábamos la mano y veíamos para dónde corre el aire, ¿no? Ya no tomar decisiones en ese estilo, no tomar decisiones solamente porque tal vez, claro, yo puedo tener mucha experiencia, que sea en un área específica de compras, y digo, como él vino con mucha experiencia, él sabe cómo tiene que ejecutar las compras, ¿no? O sea, lamentablemente, cuando nos apoyamos en datos, pues el riesgo, ¿sí? O en este caso, la tendencia a poderme equivocar va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, lo que queremos con la creación de la cultura, ¿no es cierto?, es capacitar a todos los empleados en una organización. Ese es el objetivo de crear cultura. El objetivo principal es capacitar a todos los empleados de una organización para que utilicen activamente los datos. Y todo esto para poder mejorar su trabajo diario y poder aprovechar al máximo el potencial de la información. ¿Sí? Las condiciones previas para poder establecer una cultura basada en datos, obviamente, ¿qué son? El acceso a los datos, la gobernanza del uso y la calidad de los datos, el conocimiento metodológico sobre cómo analizar los datos y las tecnologías apropiadas para poder preparar y analizar esa información. ¿Sí? Muchas empresas ahora están persiguiendo el objetivo de usar datos y análisis más ampliamente en todas las organizaciones, ¿sí? En todas las organizaciones, perdón. Y obviamente para convertirse en una empresa basada en datos tienen que llevar esta capacitación dentro de su organización. Y cuando les digo capacitación dentro de la organización va desde la persona que tal vez está en la misma asistencia, ¿no es cierto? En la misma, ¿cómo se llama? En la misma recepción, hasta las personas, en este caso, que toman decisiones. Entonces, comúnmente lo que se hace aquí es crear learning paths para decir, mira, tú vas a tener se llama esto, una alfabetización en datos, ¿sí? Que vayan conociendo qué es el dato, qué es la información y todo ese tipo de definiciones básicas, ¿sí? Y obviamente entrar en su cabeza para decirle, mira, no te vamos a hacer perder el trabajo, lo que queremos es que tú tomes decisiones basándote en el dato y no tomes decisiones basándote solamente en una opinión, ¿sí? El tema de ser basado en datos en este contexto significa como tantas decisiones y procesos como sea posible se basan en datos, ¿sí? En última instancia, los datos, por lo tanto, se van a convertir en el motor clave para las decisiones exitosas, para procesos efectivos y eficientes, y obviamente para obtener una ventaja competitiva. Entonces, para lograr todo este objetivo, la inversión en tecnología por sí sola no va a ser suficiente, ¿sí? Todos los empleados deben estar involucrados y una cultura de interacción constante y abierta con los datos debe ser creada. Los cimientos de una cultura de datos obviamente van a ser, tiene que trabajar sobre un marco de referencia, ¿no? Sí, y este marco de referencia, pues, por ejemplo, es algo como lo que yo les he planteado aquí, que yo les planteo acá. A mí me gusta bastante este blueprint, se llama de cultura de datos. ¿Por qué? Porque me gusta este marco de referencia, porque habla específicamente de lo que es la implementación ágil, habla también de cómo crear competencias en la organización y cómo también crear comunidad. Si es que ustedes no crean comunidad como es en sus organizaciones, ustedes no van a crear cultura. Ustedes pueden darse cuenta, cuando ustedes llegaron a vivir en sus condominios, ahí ya tenían creado una cultura, o les establecen una cultura, porque se dice, mira, ¿sabes qué? La basura se saca a tal hora del día, o se pone en tal sitio, aquí hay que pagar una alícuota para esto, reuniones para esto, etcétera. Entonces es una creación de cultura, ¿sí? Y para eso se sigue un marco de referencia. Entonces, el marco de referencia es ¿no? Poder crear primero o tener las estrategias de análisis adecuadas, saber qué voy a analizar dentro de mi organización basándome en los objetivos estratégicos, obviamente,
establecer una promoción ejecutiva y un equipo de proyectos. La promoción ejecutiva es decir, mira, estos son mis sponsors, estas son las personas que van a estar involucradas en este tipo de proyectos como líderes obviamente que nos van a ayudar a permear esta cultura hacia toda la organización. Y luego pues obviamente viene la fase de implementación. A la vez puede venir el tema de educación y como les digo, la educación es crear learning paths para poder, en este caso, educar a las personas de distintos niveles. Sí, porque no todos vamos a ser científicos de datos, ¿me entienden? Otras personas solamente que van a leer el dato, pero tienen que saber que leen. Sí, por eso es que hay que generar educación y obviamente hay que crear canales de comunicación. Todo esto está ligado obviamente al tema de gobierno, ¿no? Entonces, fíjense, sobre esto nosotros igual damos consultoría y capacitación para poder llegar a establecer esta creación de cultura. Hemos visto en muchas de las circunstancias en empresas donde que no existe obviamente. Dice, ¿sabes qué? Creé mi proyecto de analítico, creé mi proyecto de dashboard y ya creen que son data driven. Eso es un error completo. ¿Y saben por qué? Porque apenas dicen, oye, les pregunto, ¿a cuántas personas vas a acceder o cuántas personas van a acceder a tus tableros en la organización para decir que eres data driven? Dicen, solamente acceden 5 o 6 o 10 personas. ¿Ustedes creen que esa organización es data driven cuando la organización tiene alrededor de 100 personas administrativas? Eso no es el data driven. Hoy en día las herramientas de inteligencia de negocio nos permiten escalar, nos permiten implementar todo esto en la empresa, permear a toda la organización porque los costos se han reducido notablemente. ¿Sí? En la tendencia 3, ¿sí? Vamos a analizar las 6 primeras tendencias. Sí, en la tendencia 3 obviamente está el tema del gobierno de datos, el data governance. Últimamente y desde el año anterior acá en la región, ¿sí? En Ecuador específico, hubo mucho ruido y hubo, como que dices, muchas luces, ¿sí? Muchas nueces para el tema de gobierno de datos. Sin embargo, pues, hubo organizaciones que me decían, donde te decían, mira, implementa estas plataformas y implementa de esta forma y hazla de esta manera, no utilices metodologías, no utilices nada de lo anticuado que es, por ejemplo, para implementar una bodega de datos, que es implementar esto basándote en un modelo estrella, esto basándote, qué sé yo, en tercera forma. No, eso ya no sirve ahora porque las herramientas te permiten sacar información veloz, así no tengas eso. Chévere, puedes hacerlo así, pero en el momento de que entre el tema de gobierno, ahí es donde se cae todo, ¿sí? Por eso nosotros no podríamos recomendar algo así, ¿entienden? ¿Por qué? Porque al final el tema de gobierno va a ser una evaluación en este caso. Lo que primero se hace en el tema de gobierno es hacer un assessment de cultura, un assessment de gestión del cambio y un assessment en este caso de la gestión del dato. Y ahí es donde que va a sacar un nivel de madurez. Si yo voy implementando así las cosas, sin tener temas metodológicos, sin haber establecido porque sí, o haber establecido porque sí mi modelo de datos, sin tener nada de este tipo de situaciones, pues mi assessment va a ser relativamente bajo. Y gobierno de datos, obviamente, a diferencia de lo que es el BI o el gobierno analítico, que se centran en preparar y presentar los datos para casos de uso de analítica, el gobierno de datos se centra en los datos de todos los sistemas que los manejan, debido a que las responsabilidades de negocio y técnicas tradicionalmente se cubren a un nivel por sistema. Esta visión general de todos los datos debe abordarse específicamente, sí, y preferiblemente por un organismo central dentro de la organización. Esto asegura obviamente un pensamiento más amplio en términos de conocimiento de organización y de tecnología. ¿Sí? La gobernanza de datos necesaria como un mecanismo de dirección para toda la estrategia de datos. Una estrategia de datos adecuada orquesta cómo los negocios de estrategia se traduce en datos y en análisis. Esto nos permite a nosotros que la empresa obtenga el valor de los datos, ¿sí? Que la estrategia de gestión de datos pueda ayudar a generar la explotación de los datos en todos los procesos de negocio y esto me ayuda a promover la innovación y la eficiencia del negocio. Entonces, para eso es que se requiere gobierno de datos, ¿sí? Y se requiere gobierno de datos para poder implementar esta estrategia, incluidas políticas, fíjense, incluidas políticas, incluidos marcos para administrar, monitorear y proteger el capital de los datos teniendo en consideración personas, procesos y tecnología. Entonces, establecer el gobierno de datos es un esfuerzo a largo plazo. Como les digo, las empresas que le dicen, mira, yo te voy a hacer un proyecto de gobierno de datos, perfecto, se hace el proyecto, ¿sí?
Pero esto recuerden que luego tiene que llevarse a procesos, porque eso se transforma en un tema repetitivo. El proyecto de gobierno no es un tema de un mes, de 2 meses, de 3 meses. El proyecto de gobierno de datos puede llegar a ser de 5, 6, 1 año, 2 años. ¿Entienden? Porque incluye todo el tema de creación de políticas. Ahora que diga, yo te hago gobierno en un mes, wow, vean, les está mintiendo. ¿Sí? Eso no ocurre. Lo que se puede hacer es un assessment inicial y a partir de eso, pues, empezar a gestionar el tema de gobierno, basándose en metodologías como DAMA y otras más, ¿no?, que hay por ahí. ¿Sí? El tema es que hay que empezar. La esencia del gobierno de datos se trata siempre de establecer métodos en una organización con responsabilidades, con procesos claros para estandarizar, para integrar, para proteger y para poder almacenar los datos corporativos. Los objetivos clave en todo lo que es gobierno de datos, perdón, es, en este caso, minimizar riesgos, ¿sí? Es establecer, perdón, se me cambia acá, es minimizar riesgos, es poder establecer reglas internas para el uso de los datos, es implementar requisitos de cumplimiento, es mejorar la comunicación interna y externa, es aumentar el valor de los datos, es facilitar la administración de todo lo anterior, es reducir costos, es ayudar a asegurar la continuidad de la existencia de la empresa a través de la gestión y la optimización de riesgos. Entonces, todos estos programas de gobierno de datos siempre van a afectar a los niveles estratégicos, tácticos y operativos de las empresas. ¿Sí? Entonces, para poder organizar y utilizar los datos de manera eficiente en el contexto empresarial y en coordinación con otros proyectos de datos, todos los programas de gobierno de datos deben tratarse como un proceso iterativo continuo. Eso tiene que ser fundamental. Ese es un proceso iterativo continuo y de mejora. Entonces, ahí es cuando en realidad llega a ser, ¿cómo se llama?, a ser funcional y a traer valor en una organización. Comúnmente establecer un proyecto de gobierno de datos en las organizaciones le ven como un gasto. Pero ¿saben por qué es eso? Porque se plantea de una forma equivocada. Esto tiene que plantearse también desde el lado del negocio, ¿sí? Como por ejemplo, yo voy a reducir, estamos hablando del dominio de clientes o estamos hablando de clientes, sí que yo tengo problemas en clientes en temas de calidad del dato, el establecer en este caso temas de gobierno nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque aquí está el tema de data quality, está el tema también de reference a master data management, y esto me va a ayudar a cumplir con con esos niveles de madurez, ¿no? Y hacer que mi gestión del dato pues sea superior en muchos aspectos. ¿Sí? Entonces, por ahí va el tema de gobierno. Y obviamente, aquí el tema de gobierno va consultoría, capacitación, que nosotros también podemos ayudarles. Y también va el tema de adquirir y poder establecer temas de data catálogos. ¿Sí? El catálogo de datos basándose en herramientas. ¿Sí? Estas herramientas, por si acaso, si es que alguien está buscando esto, esto no es, perdón, barato. Herramientas que ya han venido con mucha experiencia, pues no son, en este caso, barato, ¿no? O sea, no es una inversión corta, no es una inversión un poquito alta. ¿Sí? Sin embargo, pues esto les va a traer muchísimo valor. Luego está el tema del descubrimiento de datos, y el descubrimiento de datos, pues obviamente nos ayuda a los analistas y a los usuarios de negocio a encontrar patrones, grupos, tendencias y valores atípicos en los datos de manera de autoservicio. ¿Sí? Aquí se debe cubrir 3 áreas funcionales para poder identificar de manera eficiente y efectiva. En primer lugar, los usuarios de negocio deben estar bien equipados con funciones de preparación de datos para poderse conectar a una amplia gama de fuentes de datos, como así también para limpiarlos, para enriquecer y para dar forma a todo lo que tiene que ver con los datos, publicar activos de datos para BI y para analítica. Estos activos de datos se exploran mediante la analítica visual y mediante el análisis avanzado guiado. Finalmente, estos resultados y estos hallazgos generados deben presentarse a los usuarios en productos de datos muy atractivos, ¿no? A menudo en dashboards, en aplicaciones de analítica interactiva, en historias o de storytelling, todas las funciones requeridas para complementar este ciclo de análisis, y desde la ingesta hasta la presentación. Y debe integrarse estrechamente para poder respaldar el enfoque iterativo requerido, ¿no? Descubrimiento de datos sigue siendo una prioridad en la agenda de muchos clientes, y las herramientas en esta área están evolucionando en 2 ejes. Muchos proveedores brindan descubrimiento de datos a escala basada en una plataforma gobernada que nos permite que los usuarios de negocio se basen en los activos de los demás.
y brinden resultados confiables en toda la empresa, ¿no? Los conocimientos automatizados también juegan aquí un papel vital, ya que nos mejoran, en este caso, todo el proceso de análisis a descubrir patrones ocultos y desviaciones. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, comúnmente lo que estamos utilizando, Power BI, estamos utilizando Tableau, estamos utilizando Nine, estamos utilizando Alteryx, y sobre esto estamos dando consultorías y capacitaciones, obviamente, para poder hacer que su organización cubra esta tendencia, ¿no? Que es el Data Discovery. Sí, recuerden que esto está orientado mucho al tema de usuario de negocio. Sí, hoy en día, pues, las herramientas han evolucionado un montón y hay que sacar provecho de esas herramientas. Sí, el tema del Data Discovery está ahí, la tendencia 5, la inteligencia de negocios de autoservicio, que va muy ligado al tema anterior. Sí, y esto obviamente es cuando han adoptado, las organizaciones han adoptado la capacidad de crear contenido de BI y análisis a través del autoservicio, ¿no? Es como cuando ustedes se van a un restaurante y que es self-service. Ustedes cogen su alimento, cogen su postre, cogen en este caso su guarnición, cogen en este caso su proteína, etcétera, ¿no es cierto? Y se autosirven. Lo mismo es con el autoservicio. Sí, la demanda continuamente alta de autoservicio va a subrayar la importancia de equipar a los usuarios de negocio con modernas capacidades de lo que es Analytic BI, ¿no? Entonces, se ha producido hoy en día un alejamiento de estas soluciones aisladas y las empresas hoy ya no solo quieren centrarse en proporcionar capacidades de autoservicio para cumplir los requisitos departamentales. Lo que se quiere hacer hoy en día es democratizar el acceso a los datos en toda la empresa y ahí es cuando viene también la creación de la cultura de datos. ¿Sí? La democratización, el uso en sí, pues es relativamente más alto hoy que hace algunos años atrás. ¿Qué hacemos nosotros? Perdón. Utilizamos Power BI, Tableau, Data Studio, que hoy es Locker, ¿no es cierto?, en Google, etcétera, para poder generar este tipo de implementaciones. Y finalmente, la última tendencia que vamos a analizar es la modernización, en este caso del Data Warehouse y de la bodega de datos, que prácticamente, perdón, es utilizar los entornos de almacenamiento de datos nuevos, ¿no? ¿Sí? Porque los entornos de almacenamiento de datos más antiguos se han vuelto en realidad demasiado complejos para poder admitir el desarrollo ágil o demasiado costosos para ampliar la funcionalidad para adaptarse a los requisitos de análisis moderno. ¿Sí? El tipo de implementación para el que se diseñaron y optimizaron originalmente muchos de estos entornos de almacenamiento de datos ya no cubre la forma en que el análisis avanza actualmente en la dirección de la exploración y el procesamiento operativo. Entonces, todo esto va ligado también con los requisitos que tienen hoy en día los usuarios. Hoy en día, escúchenme, hoy en día las organizaciones están comenzando a comprender los nuevos desafíos y el potencial de las metodologías alternativas, ¿no? Estos enfoques de arquitectura, la utilización de otras opciones técnicas, como plataformas de datos en nube, plataformas de datos en memoria y las herramientas de automatización de almacenamiento de datos, pues ha hecho, ¿no es cierto?, que TI tenga que prepararse para estos requisitos analíticos que obviamente van cambiando en el tiempo, ¿no? El análisis de autoservicio extenso, en línea, ¿sí? Entonces necesitamos enfoques colaborativos para poder cubrir las crecientes expectativas de una organización al máximo, ¿sí? Entonces, hoy es el momento en realidad de evaluar el tema de almacenes de datos, data warehouse, que han crecido históricamente, obviamente, frente a las demandas actuales. ¿Sí? Y evaluar cómo estos enfoques actualizados de hardware, tecnología y arquitectura podrían facilitarles a ustedes la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy tenemos nuevas metodologías con enfoques ágiles, tenemos nuevas arquitecturas y más tipos de datos, tenemos nuevas tecnologías que aprovechan todos los recursos hardware más eficientes y económicos cuando tengo una implementación on-premise y también tengo implementaciones que son híbridas en sitio y en nube. ¿Sí? Implementaciones que son serverless o implementaciones que no son serverless, ¿cuál es la mejor? Yo tengo que saber al respecto y hoy en día es donde que nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿no es cierto?, en actualizar y modernizar nuestro espacio de Data Warehouse para poder entregar información con una ingesta veloz y también con un consumo veloz. ¿Sí? Recuerden, ahí están las veces del Big Data, ¿no?, que es velocidad, variedad, veracidad, es volumen, ¿no es cierto?, valencia y el valor como tal del dato. ¿Sí? Entonces estamos hablando de eso que hoy en día pues tienen acá en las nuevas tecnologías, ¿no?, como Single Store, Snowflake, Exasol, Synapse, Google BigQuery, Redshift, etcétera.
¿sí? Son tecnologías que hay que aprovecharlas al máximo, pero con gobierno. Recuerden siempre eso, ¿no? No es que porque estas tecnologías son, me entregan el dato de la forma más veloz posible, yo voy y creo implementaciones sin metodología y pongo así y listo. No pasa nada, no tengo luego cómo, si viene alguien a revisar mi tema de gobernanza, revisa, les dice, mire, préstame tu diagrama en este caso de la base de datos, para revisar cómo está tu bodega. Simplemente tienes así, tienes puras tablas por ahí regadas, no tienes, en este caso, estandarización, no tienes nombres, etcétera. Eso no es gobierno, ¿sí? Obviamente, el que está generando el assessment del gobierno de la gestión del dato, pues va a decir esto no, tienes un nivel cero, ¿sí? Entonces, por eso es que no hay que abusar tampoco de las tecnologías, no hay que tener metodología también para la creación y construcción. Y obviamente tener una operación de los datos para poder generar una captura, en este caso en batch o en streaming, como les digo, en bases de dispositivos o desde sistemas internos, en streaming desde dispositivos IoT, que me lleven obviamente a implementar data lakes o me lleven en este caso a implementar un data warehouse, implementar data catalogs, poder tener esto en procesamiento en tiempo real y llegar a utilizar la analítica avanzada, la inteligencia artificial y poder también utilizar el tema de inteligencia de negocios dentro de toda esta operación. Entonces, así es como nosotros planteamos el consumo y obviamente, para finalizar nada más, cómo puedo sacar provecho hoy, unas recomendaciones, incluir o incursionar en estos trending topics. Fíjense que las mejores empresas en este estudio, en toda y a nivel mundial, ¿no es cierto?, muestran que se puede obtener beneficios sustanciales al poder adoptar estas tendencias de inteligencia de negocios y analítica. ¿Sí? Pueden comenzar con proyectos pilotos que puedan mostrar el valor de los nuevos enfoques de datos y análisis. No piensen en grande. Recuerden que las metodologías ágiles hoy me permiten ir poco a poco, me permiten ir creciendo de a poco. ¿Sí? Si yo voy a migrar, dicen, pues ya tengo un montón, tengo 10 modelos de datos, 10 cubos, dicen, ¿no es cierto? Sí, ahí hay unos conceptos que hay que diferenciar, pero dicen, tengo 10 cubos. Los cubos solamente se almacenan en bases de datos multidimensionales, no en una base de datos normal, por si acaso. Por eso les digo, hay que diferenciar los conceptos. Pero dicen, tengo 10 cubos. Oye, no migres los 10, empieza con el primero, el más importante, y luego empiezas a hacer una migración a escala. ¿Entienden? Sí, comiencen con estos proyectos piloto para poder dar el valor. Si es posible, intenten probar con casos de uso que incorporen diferentes departamentos y procesos. Ahí trae valor la analítica. Abordar varias tendencias al mismo tiempo en iniciativas combinadas puede ser útil, ¿no? Sí, haciendo que las capacidades de descubrimiento de datos del BI y de autoservicio de integración de datos estén disponibles mientras se otorga una alta prioridad a la calidad de datos y la gestión de datos maestros en conjunto, ¿no es cierto?, de datos adjuntos a todo el esfuerzo de gobernabilidad y gobernanza. Capaciten al personal. Esta es otra recomendación. ¿Sí? Comiencen por capacitar al personal existente mientras explotan todo el mercado laboral y en busca de una experiencia técnica y de analítica. Denle más, en este caso, conocimiento a sus personas. Las nuevas tecnologías y aplicaciones requieren recursos y conocimientos específicos. El éxito de la digitalización depende de la apertura y también depende de la cultura para adoptar nuevos casos de uso de datos y de analítica. ¿Sí? Las personas con las habilidades y la mentalidad necesaria les van a poder y les deben en realidad venir o provenir desde adentro, ¿no? Y fuera de la organización. Entonces, dados todos los emocionantes desarrollos en el campo de los datos y el análisis, así como todo lo que es creciente en importancia estratégica de la tramitación de los datos, las empresas deben invertir en las habilidades necesarias para aprovechar los datos y la tecnología de análisis. Presten atención en el gobierno de datos. ¿Sí? Presten atención en implementar, en este caso, el gobierno de datos también. Sí, recuerden que las organizaciones cuando tienen esto, sí, gobernado, parecen ser conscientes de tener un real valor sobre el dato, sobre el activo más importante que hoy en día tiene una organización. Sí, no solamente le digan que van a hacer tableros y dashboards, cuadros de mando y modelos estadísticos atractivos. Esto no vale nada, recuerden, si los datos representados son completamente defectuosos. ¿Sí? La inteligencia de negocios no tiene mucho sentido sin iniciativas integrales de integración de datos y calidad de datos. Por esto debe respaldarse con el nivel adecuado de atención, recursos y financiamiento. ¿Sí?
habilitar la comunidad de usuarios de negocio a través de vía de autoservicio y posibilidades de informes y todo esto, pues tiene que venir gobernado también de la mano. Modernizar la arquitectura de información, como les decía, como lo último, ¿no? Recuerden, hoy día están consumiendo información estructurada, no estructurada, semiestructurada, ¿sí? Entonces, mi implementación de datos tiene que soportar todo esto. Quieren generar, les pongo un caso que nosotros estamos viendo ahora, temas financieros, ¿no? En una organización en temas financieros pueden implementar dispositivos de IoT, claro que sí. Calidad del aire, temas de control de energías en sucursales, por ejemplo, en edificios, optimización de la productividad con la optimización de cajas de cajero y de atención, ¿sí? Todo esto puede ser controlado de dispositivos de IoT. Y mi arquitectura de información, obviamente, tiene que soportar eso, ¿sí? Entonces hay que enfocarnos también en eso, enfocarnos en ser conscientes de los desafíos del análisis de autoservicio, que va ligado mucho con el tema del gobierno, y prepararse para implementar esta cultura basada en datos. Sí, la cultura basada en datos debe ser y está respaldada por todos los pilares establecidos, porque les hablaba anteriormente en este blueprint. Sí, bien, estimados, pues hasta ahí está mi presentación. Sí, si tienen alguna pregunta, pues, estamos ahí a la orden. Si no, pues nada más indicarles que siempre sientan esta emoción de crecer confiando en la información. Sí, y obviamente nosotros somos una organización pues, que les ayuda justamente a poder establecer este tipo de cosas en sus organizaciones. Acá les dejo los datos, por si se les tienen ahí alguna duda, alguna pregunta, pues si cualquier tema, pues, estamos a la orden. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, estamos acá para poderlas contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante, paso a paso tu exposición, muy metódica y absolutamente interesante, ¿no? Respecto a algunos temas, ¿no? Tema interesante, Muchas me llamó mucho gracias. la atención el tema de que tenemos que trabajar sobre la gente que tenemos, eso creo que lo reiteras. Te he escuchado en varias exposiciones aquí y presenciales y tú siempre eres muy enfático en decir eso, que hay que trabajar con el talento humano, tenemos que capacitarlo. Creo que esa es una como la clave del éxito y creo que tú en tu propia empresa lo has logrado hacer las cosas bien porque tienes esa mística de trabajo. Me parece esa parte muy interesante, ¿no? Ok, muchas gracias, Jaime. Así es, la capacitación es fundamental en las organizaciones para poder lograr cualquier proyecto en realidad. Sí, en realidad este es un tema fascinante, ¿no? Es un tema que tiene eh, unos alcances ilimitados, ¿no? Así Tenemos que es, un poco pensarlo, un poco vislumbrarlo e ir adelante, porque se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? así es, Jaime. Y Así bueno, yo es. quiero agradecerte, Hugo, por esta interesantísima charla. Tenemos algunos selectos invitados que han escuchado la charla y están pues ahí los datos por si acaso requieren más información o si no, pues pueden contactar directamente a CX o Forum para pasarles toda la información que necesiten. Por Ok, nuestra parte también agradecerles nuevamente a todos ustedes por la presencia aquí en este talk, en esta charla. Invitarlos a que nos sigan acompañando para las subsiguientes charlas que tendremos a lo largo del año con CX o Forum. Siempre tan interesantes como esta charla que acabamos de terminar en este momento. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan muchas todos una buena gracias. noche y Gracias, feliz, Jaime. Gracias a todos. feliz Buenas semana. noches.